Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes fe? Bien, la gran mayoría de ustedes responderá que sí a esa pregunta. Así que voy a formularla de manera diferente. ¿Tienes una fe que persevera en toda circunstancia? ¿Que persevera aguardando un resultado específico? ¿Y cuál será? Una fe que agrada a Dios. Una fe que está basada en la Biblia. Una fe que busca y exige justicia. Eso es lo que vamos a ver en nuestro ejemplo el día de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. El ejemplo que el Mesías nos estará presentando es el de una viuda. En la sociedad, retrocediendo muchos años atrás, una viuda era alguien que estaba en una posición muy vulnerable, lo que significaba que podía ser fácilmente explotada. La gente podía aprovecharse de ella con facilidad. Y si esta viuda resultaba ser pobre, entonces sería aún más fácil aprovecharse, y probablemente nadie intercedería a su favor. Pero no es esa la razón por la que tenemos jueces que se supone deberían preocuparse por la justicia. Bíblicamente, especialmente en el Nuevo Testamento, existe una relación entre la justicia y la rectitud. Para que se experimente la justicia, tiene que haber rectitud. Así que, de nuevo, vayan conmigo a nuestro pasaje de hoy, Evangelio de Lucas, capítulo 18, comenzando desde el versículo 1, donde leemos: Pero él también dijo una parábola a ellos. Aquí tenemos una parábola del Mesías. Él estaba hablándole a un grupo de personas. Leemos que también les dijo una parábola a ellos. Y luego tenemos la palabra necesidad. Esta palabra habla de algo que es absolutamente necesario. Aquí, Él está exhortando a individuos, especialmente a sus discípulos, a que hagamos algo. ¿Y qué será? Dice que es necesario que oremos siempre y que no, y la última palabra de este versículo es muy importante. La mayoría de las traducciones no tratan realmente con esta palabra. En lugar de traducirla literalmente, ¿qué hacen? Ellas brindan una definición que suena lógica. Encontrarás cosas como que debemos orar siempre y no desanimarnos, o no desmayar, tal vez no rendirnos. Pero eso no es en absoluto lo que significa esta palabra. Y te desafío, no aceptes lo que yo te digo. De hecho, no aceptes lo que nadie te diga. Haz tu propio estudio. Y encontrarás que la raíz de esta palabra es la palabra kakeo, que está relacionada con el mal, con aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y hay un prefijo. Ese prefijo es la palabra ek, que significa sacar o extraer. Y esto es lo que la Escritura nos quiere decir, y es algo muy serio. Él está dando dos posibilidades. La primera es que oremos siempre. La segunda es que si no oramos de manera consistente y comprometida, ¿qué se manifestará? ¿O qué es lo que va a salir? Y la respuesta es aquello que es malo. ¿Y qué es malo? Malo es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Lo veremos en un momento.
Él está enseñando que debemos orar consistentemente, orar de manera comprometida por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre es la justicia. La voluntad de Dios es la justicia, la rectitud. Dios quiere que vivamos rectamente. Oramos para que nos conduzcamos justamente. ¿Por qué? Recuerden de lo que hemos hablado en las últimas lecciones. Hemos estado hablando del reino de Dios. ¿Y qué dice el Mesías? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Vemos que el reino de Dios estará lleno de su justicia. Y subrayo que es su justicia. Cuando nos comportamos justamente, rectamente, manifestamos la gloria de Dios. Y será en ese reino donde habrá una plenitud de la gloria de Dios, a la que entraremos cuando habitemos en el reino de Dios. Y si no estamos orando consistente y comprometidamente por la justicia, ¿qué sucederá? ¿Qué es lo que saldrá? No buenas obras precisamente, sino todo aquello que va en contra de su voluntad. Esto es lo que dice para introducir esta parábola. Así que oye bien. O vivirás comprometido con la oración y vas a orar consistentemente siempre, o ¿qué será lo que saldrá de tu vida? Aquello que está en conflicto con la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que es malo. Pasemos al verso 2. Él decía esta parábola, es lo que estaba haciendo, y les dijo: cierto juez estaba en cierta ciudad. Y noten que este cierto juez, a Dios, él no temía, y a los hombres, él no respetaba, literalmente a nadie, no importaba quién. Este juez no respetaba a la humanidad, no tenía temor de Dios y no respetaba a la humanidad. Y les sugiero que estas dos cosas van de la mano. Si no temes a Dios, no vas a respetar a los demás. ¿Y cuál será la alternativa? Vas a hacer lo que tú quieres hacer. Y esto realmente es lo que caracteriza al juez de esta historia. No era un juez que se sometiera a la autoridad de Dios. No era alguien que respetara a los demás. Todo se trataba de él. Esa era su actitud hacia la vida y su enfoque como juez. En otras palabras, estaba completamente mal equipado para ser un juez. Un juez debería estar comprometido con la justicia y la rectitud, pero este sujeto no lo estaba. Versículo 3. Pero había una viuda en esa ciudad, y ella vino a él diciendo, y la próxima palabra algunos la traducen en inglés como véngame o haz venganza para mí. Pero ¿saben qué significa realmente? Es una palabra que significa trae la justicia, trae la rectitud. ¿No es maravilloso? La venganza del Señor trae la justicia, manifiesta la rectitud, y eso es lo que ella está pidiendo. Muchas veces nos acercamos a un juez y queremos que simplemente esté de acuerdo con nosotros. Queremos que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Eso no está bien. Así no se comporta un discípulo del Mesías. No se trata solo de querer lo que queremos, sino de que si estamos bajo la autoridad de Dios, si somos personas con mentalidad de reino, entonces estaremos comprometidos con la justicia. Y eso es lo que aprendemos sobre esta viuda. Ella no quería que las cosas fueran a su manera. Ella quería que el juez actuara de manera justa, que trajera la justicia, que manifestara la rectitud. Y había uno que estaba, noten lo que dice, hazme justicia de mí. Y la siguiente palabra podríamos verla como un oponente. Y realmente la gran mayoría de las Biblias la traducen como adversario. Pero, ¿qué dice literalmente? Si la examinamos, es una palabra que significa un individuo. ¿Qué tipo de individuo? Un individuo que está en contra de la justicia. Alguien que está en contra de la rectitud.
Por lo tanto, lo que vemos aquí en este versículo es que ella le está diciendo a este juez, trae la justicia de aquel que está en contra de la justicia. Así que vemos que ella tiene una causa justa. Pasemos al siguiente versículo. Miren por favor el versículo 4. Y él no lo hizo por un tiempo. Bien, ella estaba dándole a conocer su petición. Ella iba a él frecuentemente y quería que cumpliera como juez en esa posición que le fue confiada y que actuara de manera justa, que al final, a través de su posición, la justicia se manifestara contra este hombre, este adversario que se oponía a la justicia y a la rectitud. Esto es lo que se está diciendo aquí. Y noten que leemos, pero él no quiso por un tiempo, mas después de estas cosas, es decir, después de que pasó el tiempo, él se dijo a sí mismo, aunque a Dios no temo y a los hombres no respeto, así que él admite eso y está por hacer algo que no tiene nada que ver con ¿qué? No tiene nada que ver con temer al Señor o con respetar a los demás. ¿Qué es lo que hará? Él actuará de una forma que responde a su propio interés. Él se comportará de una forma que le beneficia a él. Eso es lo que vemos. Continúen leyendo. Versículo 5. También porque esta viuda me causa a mí problemas. Él solo está pensando en sí mismo. Y esta viuda le está causando problemas. Él dice, la vengaré. Es decir, haré justicia por ella. Traeré la justicia para ella, con el fin de que no llegue al final. ¿Cómo? De nuevo, la mayoría de las Biblias dirán agotado. Que esta viuda no simplemente me agote la paciencia o me fatigue. Pero les sugiero algo. Investiguen esa palabra. El significado directo de esa palabra es recibir un golpe con el puño que termina con un ojo morado. Eso es un modismo en griego. Tener un ojo morado, como sucede en otros idiomas, se relaciona con la vergüenza. A él no le preocupa la justicia ni la rectitud. No le importa el bienestar de esa mujer. Sabemos que no respeta a los seres humanos, pero debido a algo, y aquí está la clave, a que no quiere ser avergonzado. No quiere que esa vergüenza se haga visible. No quiere tener ese golpe de vergüenza sobre él. ¿Por qué? Porque es orgulloso. Por lo tanto, ella lo está exponiendo como alguien que no se preocupa por la justicia, que no le interesa la rectitud. Así que él dice, para que el final no llegue de manera vergonzosa sobre mí o de manera dolorosa sobre mí. Versículo 6. Pero dijo el juez, o mejor dicho, el Señor dijo, oigan lo que dice el juez injusto. Entonces, el Mesías le dice a la gente, principalmente a sus discípulos, escuchen lo que dice este juez injusto. Versículo 7. Pero, en contraste con eso, es esta palabra griega dei que establece un contraste. Pero Dios, en contraste, y luego dice no, no. En este caso lo que está diciendo es, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a aquellos que claman a Él día y noche, y no demorará en responderles? Es decir, Dios es muy diferente a ese juez.
Eso es lo que el Mesías está diciendo en esta parábola. El juez solo hace lo que quiere, lo que él cree que favorece a su propio interés. Y debido a que esta viuda acudía a él una y otra vez, buscando justicia, buscando rectitud, él se dio cuenta de algo. Esto se estaba discutiendo, esto se estaba hablando, esto se estaba notando. Ella siempre estaba allí exigiendo justicia, y por lo tanto, debido a sus propios intereses egoístas, decidió vengarla y emitir un veredicto de justicia a su favor. Así actuó este juez injusto. Examinen lo que dice. Pero Dios es muy diferente al juez. Y eso es lo que el Mesías resalta. Mira de nuevo el verso 7. Pero Dios, en contraste con ese juez, ¿acaso Dios no hará venganza? Es decir, ¿acaso no hará justicia por sus elegidos? ¿Y qué hacen los elegidos? Claman a Él día y noche, y Él no demorará en responderles. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué están clamando día y noche sus elegidos? Deberías saberlo. El contexto nos lo dice. ¿Cuál es? Sus elegidos claman por justicia y rectitud. ¿Por qué? Bueno, el contexto, lo que hemos visto en los últimos capítulos, muestra un énfasis en el reino de Dios. Por lo tanto, ellos quieren el carácter del reino en este mundo y están orando consistentemente, están orando continuamente por ello, de una manera comprometida y de una manera que demuestra su naturaleza. Su naturaleza no se trata de ellos mismos, su naturaleza se trata de la rectitud de Dios. Así que te hago una pregunta. Cuando oras, ¿por qué oras? A menudo doy el consejo de que es sabio, es bueno, llevar un diario de oración y revisarlo, mirar las cosas por las que has venido orando. ¿Intercedes por otros? ¿Oras por justicia para ellos, para que ellos vivan justamente y sean usados para propósitos rectos, y para que se opongan a aquellas cosas relacionadas con la injusticia y la falta de integridad? Esa debería ser la base de nuestras oraciones si tenemos mentalidad de reino. Entonces, ¿tienes una fe que agrada a Dios? Quiero sugerirles, y lo veremos en un momento, que una fe así es muy rara, incluso entre aquellos que profesan ser creyentes. Comprendan que no todos los que dicen haber aceptado el Evangelio, no todos ellos realmente lo han hecho. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí. Y, afortunadamente, no somos jueces, mas Dios sí lo es. Él será aquel juez, y por supuesto me refiero al Hijo de Dios, al Mesías. Él es aquel que ha recibido todo juicio. Él determinará quién es un creyente sincero y quién no. Pero noten lo que dice este mensaje. Nuestro último verso por hoy, el verso 8. Les digo que Él hará venganza, que Él llevará a cabo aquello que es justo y recto para ellos, y lo hará ¿cómo? Rápidamente. Eso es literalmente lo que dice. Dios no es un Dios que se retrasa. Él no es como ese juez que era egoísta. Dios no se concentra en sí mismo. Dios es consistente con su carácter, y su carácter es justo. Su carácter es recto. Por tanto, todo lo que Dios hace, cada decisión que toma, cada acto que realiza, todo se trata de justicia y rectitud. Por lo tanto, si le pertenecemos, a través del mensaje del Evangelio, a través de la fe en la persona y obra del Mesías, entonces esa característica de justicia y rectitud
nos caracterizará. Será lo que nos identifique si somos ese nuevo hombre o esa nueva mujer, esa nueva criatura en el Mesías. Estaremos completamente comprometidos con la rectitud y nuestra vida de oración reflejará eso. Así que te pregunto otra vez, ¿estás orando fielmente? ¿Estás orando de manera comprometida y constante por la justicia? Eso es lo que hace un verdadero creyente. Pero vamos a ver una declaración muy seria al final de nuestro pasaje. Miren otra vez nuestro último verso, el verso 8, que dice: les digo que Él hará venganza por ellos, y lo hará rápidamente. Sin embargo, y aquí es donde se pone más interesante, aquí está el problema. Debemos lidiar con cada palabra del texto bíblico. Y no confíes en lo que te digo. Busca una Biblia interlineal que tenga el idioma original y una traducción literal debajo. ¿Y saben qué hacen muchos? Muchos simplemente ignoran una palabra muy importante, y la señalaré cuando lleguemos a ella. Vamos a traducirlo. Última parte del versículo 8. Sin embargo, el Hijo del Hombre, cuando Él venga, hallará fe sobre la tierra. Y así es como la mayoría de las traducciones lo expresan. Pero se ignoró una palabra. ¿Qué palabra? La palabra ara. Esa palabra ara es una partícula interrogativa en griego. Una partícula es solo una palabra que se usa en una declaración, en una frase, en un versículo. Es interrogativa porque formula una pregunta. Interrogativa es sinónimo de pregunta. Una partícula es parte del discurso y cuando lo examinas es muy difícil de traducir. Sin embargo, el Hijo del Hombre, cuando Él venga, y aquí está la palabra de la que hablamos, ara, hallará fe en la tierra. Y de nuevo, he leído esto 2 veces y nunca he traducido esa palabra, ara, tal como hace la mayoría de los traductores. Pero quiero decirles lo que significa. La palabra ara, y lo menciono porque muchas veces lo que encontramos es que la gente traduce, me refiero a los traductores bíblicos, traducen motivados por el sentido común, por la lógica, en lugar de simplemente expresar las palabras tal como vienen. Algunos dirán que esta palabra expresa ansiedad o impaciencia, algo por el estilo, pero no es así. No se trata de agotarse, sino en cambio, habla de algo diferente. Recuerden lo que dije y pueden hacer su propia investigación, porque esta palabra, si examinan la concordancia de Strong, es la número 687. La palabra ara, y es una partícula interrogativa. ¿Qué significa interrogativa? Interrogativa significa una pregunta, pero aquí está lo interesante. Esta partícula espera una respuesta negativa. ¿Oíste bien? Si buscan la concordancia de Strong, encontrarán que efectivamente dice que es una partícula interrogativa que introduce una pregunta a la cual la respuesta es negativa. Con eso en mente, volvamos a leer. ¿Qué dice? Sin embargo, el Hijo del Hombre, cuando Él venga, no hallará fe sobre la tierra. Él está hablando en un sentido general. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿y a qué venida nos referimos? Nos referimos al arrebatamiento. Y cuando Él venga, no encontrará en este mundo una abundancia de fe. ¿Y qué dijimos sobre la fe? La fe que agrada a Dios
La fe que está arraigada en la verdad de la Escritura es una fe que está comprometida con la justicia y la rectitud. En otras palabras, es la fe del reino. Y lo que estamos aprendiendo es esto. En el momento del arrebatamiento, cuando los cielos se abran y el arcángel Miguel toque la trompeta de Dios y el Mesías reúna a sus seguidores, a sus discípulos, no habrá gran fe sobre esta tierra. Y deberíamos saber esto porque el Mesías enseñó un poco antes que el camino hacia el reino es un camino estrecho y difícil. ¿Y qué más dice? Que pocos lo encuentran. El número de personas que estará en el reino de Dios, que tendrá una fe correcta, será un número relativamente pequeño. Lo que debemos comprender con respecto a esto es que debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si tenemos esa fe bíblica, esa fe que agrada a Dios, esa fe que está en línea con el carácter de Dios y los propósitos de Dios. Esa es la verdadera fe justificadora, que está arraigada en su carácter y en sus propósitos. Así que, en la medida que nos acercamos al final de los tiempos, comprendamos algo. Estamos hablando de un tiempo de apostasía en los últimos días. ¿Qué significa eso? Apostasía significa alejamiento. Un alejamiento de la verdad, un alejamiento de lo que es bueno, un alejamiento de la voluntad de Dios. ¿Y no lo ven? ¿No ven que hoy en día, cuando miramos al mundo y lo que el mundo llama bueno, correcto y deseable, realmente es un hedor a las narices de Dios? El mundo tiene una perspectiva satánica, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hacia allá se está dirigiendo el mundo, y se dirige allí debido a ese espíritu del anticristo. Necesitamos tener una fe real, manifestada por una oración constante, una oración comprometida, completamente sometidos a los estándares de justicia de Dios y a los estándares de rectitud de Dios. Eso es lo que debe motivarnos, y por eso es por lo que deberíamos estar orando. Concluyo haciéndote la misma pregunta. ¿Tienes una fe que persevera? ¿Tienes una fe que verdaderamente agrada a Dios? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.